La puerta de la sala de mando estaba cerrada intencionalmente o funcionaba mal después del impacto del motor. Un soldado con un arma de fuego más voluminosa se acercó y sacó un dispositivo rectangular de una bolsa. Sujetó el dispositivo a la puerta e hizo una señal a todos para que retrocedieran. Se retiraron a la entrada del pasillo. Echaron un vistazo por la esquina con sus armas apuntando a la puerta. El soldado sacó un dispositivo más pequeño. Contó regresivamente desde 3 con sus dedos y en 0 activó el dispositivo. La puerta explotó. ¿Habían caído en una trampa? Miré a mi alrededor, pero nadie parecía alarmado. El sargento Jerk simplemente estaba mirando los monitores. ¿Qué fue esa explosión? Carga demoledora. ¿Quieres decir que fue intencional? Pensé que era una trampa. Tenía que atravesar la puerta de alguna manera. Por supuesto que tenía razón. Cuando el humo se disipó, la puerta ya no estaba allí, era más como un agujero donde solía estar la puerta. La sala de control todavía tenía las luces encendidas y no había señales de presencia enemiga, pero los humanos se prepararon para entrar en la habitación. Un soldado sacó un pequeño dispositivo cilíndrico de un bolsillo del pecho. Dejó su arma, activó el dispositivo y gritó aturdimiento. Saliendo antes. Lanzándolo por la puerta, todos se agacharon segundos después. Un fuerte golpe y un destello de luz irrumpieron a través de la puerta y los soldados entraron corriendo con sus armas listas. Adentro revisaron la habitación y se enfrentaron a la escena. Ante ellos algunos soldados dejaron caer sus armas de fuego suicidio masivo en sus slingas, y el primero en entrar se hundió de rodillas. Los humanos en la habitación segura observaron en silencio atónito mientras los monitores mostraban la escena. Sombría ante ellos yacían los restos de la tripulación de comando de la floración. Todos estaban muertos, cada uno con una herida en la cabeza. Sus armas de bobina yacían a su lado. Nos habían visto venir y eligieron cometer suicidio masivo. Los soldados se recompusieron. Uno que parecía estar a cargo se dirigió al grupo. No hay nada que podamos hacer por ellos ahora, sigamos barriendo. Otro soldado se comunicó por radio con el crucero. ¿Algún resultado del Biosan? Tenemos 2 puntos en un nivel inferior. Uno en lo que parece un calabozo y otro en una habitación adyacente. El escuadrón humano se movió hacia el área designada. Mientras avanzaban más allá de la sala de control, encontraron más cuerpos, todas víctimas de sus propias armas. Observé que los individuos que se habían suicidado eran diferentes uniformes más formales en comparación con los que nos habían abordado. Ninguno de los uniformes parecía ser atuendo de combate. Los movimientos de los humanos eran impresionantes. Cada área visible era monitoreada constantemente por al menos un soldado mientras barrían las habitaciones con sus rifles. Claramente tenían una experiencia significativa. También noté que parecían apuntar un poco más alto de lo habitual, probablemente compensando la altura adicional de los soldados de la floración. Continuaron hacia lo que se esperaba que fuera el calabozo. Muchas áreas se habían quedado sin energía, resultando en luces oscuras y puertas que tuvieron que ser abiertas por la fuerza por los humanos. Por fin llegaron a la entrada del brick. La habitación frente a ellos estaba completamente oscura. La habitación adyacente más abajo, en el pasillo, también tenía señales de vida. Para llegar a la siguiente habitación, necesitaban despejar el calabozo. Las linternas revelaron un largo pasillo bordeado de puertas individuales. Los soldados ahora hablaban en voz baja. Necesitamos mejor visibilidad. Carson, arroja una bengala. Carson, el humano más grande de antes, sacó un objeto delgado del bolsillo de su cintura, sacó un trozo de la parte superior, lo dejó caer, y golpeó el objeto principal contra una almohadilla en su muslo. Armadura. El palo se encendió en una llama azul brillante. Carson lo arrojó al pasillo. Ilumina todas las puertas, incluida una más voluminosa al final. Carson llevaba un arma que no había visto antes. A diferencia de los rifles con portamuniciones rectangulares largos, esta arma era más grande y tenía un mecanismo deslizante en la parte inferior del cañón. Mientras se movían con cautela por el pasillo, Carson se dirigió al líder del escuadrón. Deberíamos revisar estas puertas primero o ir por la otra señal de vida en la siguiente habitación. Parecen ser celdas de detención, no deberían representar una amenaza. La siguiente habitación podría tener combatientes. Abramos la puerta de un golpe. Otro lado del soldado. La siguiente habitación en voz alta, y se volvió hacia él. Jesús, Mike intenta abrir la puerta primero antes de que explotes algo. Cierra la boca. Jackson. Carson intentó abrir la puerta. Este fue mi primer encuentro con lo que parecía ser jerga humana, o al menos jerga estadounidense. Usaban estas palabras para enfatizar, aunque la oración habría transmitido el mismo significado sin ellas. Todos se reunieron detrás de Carson mientras se acercaba a la brecha de la puerta en 3-1. Carson abrió la puerta de un empujón solo para ser golpeado inmediatamente en la placa del hombro por un proyectil y tirado al suelo. Los humanos se dispersaron arrastrando a Carson. Detrás de la cubierta se prepararon para atacar lo que fuera que estuviera dentro de la habitación cuando algo inesperado sucedió dentro de la habitación. Gritos frenéticos estallaron en un idioma ininteligible con múltiples voces discutiendo. Luego vino el sonido de una lucha seguido de un silencio repentino. Momentos después, una pistola de bobina fue arrojada a través de la puerta abierta. Aterrizó en el suelo frente a los humanos desconcertados. ¿Se están rindiendo?
El escuadrón no estaba seguro de cómo proceder. Uno de los humanos miró por la puerta y dijo: chicos, miren. Cuando doblaron la esquina se encontraron con una vista sorprendente para los individuos de Floration para dos, frente a ellos 3 en equipo de combate, y uno en la escena de vestimenta formal. En la sala de mando la Floration, vestida formalmente, estaba inconsciente o muerta en el suelo, mientras los otros 3 estaban de pie a su alrededor desarmados, y mirando a los humanos. Una de las Floration se acercó con cautela a un panel de control en la pared bajo la atenta mirada de múltiples armas humanas, presionó un botón haciendo que todas las puertas de las celdas detrás de los humanos se abrieran. El escuadrón humano, inseguro de lo que había detrás de las puertas, entró corriendo en la habitación. Detuvieron bruscamente a los FLUI de pie, arrojándolos por la puerta y apuntando sus armas tanto a ellos como a las celdas ahora abiertas. Los FLUI intentaron comunicarse agitando sus grandes brazos, pero su idioma era desconocido para los humanos. Parecían estar hablando con lo que fuera que estuviera en las celdas, que respondía en los mismos tonos, aunque más tranquilos. Una de las FLI Agents entró en una celda y pronto emergió ayudando a otra Floration, presumiblemente de la clase de combate, pero faltaba algo de armadura en el pasillo. Mientras más individuos encarcelados emergían, el pasillo se llenó de ellos, sus rostros iluminados por las linternas de los humanos y la llamarada azul parpadeante. Eventualmente un grupo considerable se paró en el pasillo. Los humanos, ahora bajando sus armas, temían que el grupo pudiera haberlos dominado si hubieran querido, pero en cambio se quedaron en silencio. Los soldados estaban en un estado de inseguridad. No estaba seguro de cómo proceder con estos individuos aparentemente no hostiles. Un soldado cuyo nombre no había captado se dirigió al capitán. Necesitamos encontrar una manera de hacer que intercambien lugares con nosotros. Estamos atrapados en el té. No terminó su oración. La Floración, inconsciente con ropa formal, ahora revivió. Cargó contra el soldado que hablaba y hundió sus garras en su cuello y espalda, matándolo instantáneamente. El triunfo duró poco a pesar de sus heridas. Carson actuó rápidamente. Levantó su gran arma de fuego y disparó el tiro, produciendo una explosión ensordecedora. El cofre de la Floración fue destruido. Su cuerpo fue arrojado contra la pared, salpicando sangre y escamas por toda la consola y el escritorio. Observé en un silencio atónito la nueva arma. El poder destructivo puro no se parecía a nada que hubiera visto antes. Apenas registré a los otros soldados tratando frenéticamente de atender a los heridos, mientras 2 humanos volvían a apuntar sus armas a la multitud restante. Carson expulsó un pequeño objeto cilíndrico rojo de su pistola, y luego se movió hacia el piso. FLUI, agarrando al más cercano y presionando su arma contra su cabeza, usando la Floración como escudo, comenzó a avanzar metódicamente a través de la multitud de aproximadamente 16 individuos. Carson, el humano más grande que había visto, tenía aproximadamente la misma altura que el FLUI. Hizo una señal para que los demás lo siguieran, lo que hicieron. Llegando a la entrada del pasillo, Carson empujó a su rehén. De regreso al área del calabozo, durante toda la terrible experiencia el grupo de FLUI observó en silencio, con algunos desplomados contra la pared. Los humanos se detuvieron en la entrada. Sus armas de fuego todavía apuntaban al grupo. Parecía que se estaban preparando para ejecutarlos, aunque dado lo que sabía sobre humanos y su capacidad para la misericordia, me pregunté si esa era realmente su intención. El comandante del escuadrón, Mike, se dirigió al operador: necesitamos los refuerzos suicidas y un equipo médico. Hemos herido a este grupo, es doloroso. Dígale a los equipos secundarios que busquen a aquellos con atuendo militar formal, no solo equipo de combate. Mientras tanto, otro humano dirigió al grupo de Floraciones a la pequeña habitación al final del pasillo, probablemente porque solo tenía una entrada, lo que hacía más fácil mantenerlos contenidos. Después de guiarlos adentro, miró hacia una de las celdas. Sacudiendo la cabeza al ver sangre y fluidos corporales cubriendo el piso y las paredes inmuebles, solo un espacio oscuro y tenuemente iluminado. Habían pasado horas desde esos eventos. Permanecí en la nave humana, ahora en un cuarto vacío provisto para mí, hasta que pudiera regresar a casa. El escuadrón esperó refuerzos antes de seguir manejando la situación. Los fluidos sanos fueron restringidos y llevados a la brigada de la nave, mientras que los heridos fueron escoltados a la bahía médica. Todavía bajo fuerte guardia, la búsqueda de sobrevivientes arrojó solo a aquellos con equipo de combate, no a la vestimenta formal. Escena en el comando tripulación. La escena reveló un alto número de suicidios, con algunos grupos encontrados en condiciones aún peores. Un grupo había sido alineado contra una pared y baleado por 2 FLUI en vestimenta formal, que luego se quitaron la vida. La clase de combate, la Floration, no hizo ningún esfuerzo por resistirse. Yo tampoco lo haría si me enfrentara a un armamento humano tan devastador. La alternativa parecía ser la muerte a manos de sus propios líderes. Yo había venido para una demostración de armas, aunque la demostración que recibí estaba lejos de ser convencional. Yo había anticipado ver armas pequeñas humanas disparar a objetivos sintéticos, no presenciar el pecho de un esclavista explotar por un disparo de escopeta. JERCK había explicado que el arma utilizada se llamaba escopeta, la más grande que Carson llevaba.
Diseñada para combate cuerpo a cuerpo, era un nuevo tipo de arma pequeña para mí. La escopeta de Carson era experimental, desarrollada después del enfrentamiento inicial entre los FLUI y los humanos. Herrick la describió como una escopeta tubular dual de modo dual de calibre 8, con la tecnología de amortiguación de retroceso más avanzada disponible. Después de su encuentro inicial con la Grand Floration, los humanos decidieron que necesitaban un casquillo más grande que el calibre 12 tradicional. La efectividad de sus armas anteriores era clara, pero evidentemente tenían preferencia por Overkill. Ahora me colocaron en una habitación designada para su liderazgo. Tenía una cama, un triturador de basura, un escritorio con una silla y un armario de almacenamiento. La habitación, una ventana al lado de la cama, ofrecía una vista del espacio. Me acosté en la cama, que era un poco corta para mí, a pesar de ser largo y delgado en comparación con el humano promedio. Me las arreglé para acurrucarme en ella. Me proporcionaron ropa de descanso que era excepcionalmente holgada, adecuada para un humano de mi altura y ancho. Era cómoda y la prefería acostarme con mi uniforme, aunque todavía había un espacio entre el final de la camisa y la cinturilla de los pantalones o sudaderas, como los llamaba el humano que los entregó. Hicieron todo lo posible para acomodarme. Lo único que no pudieron proporcionar fueron zapatos, ya que supieron que no uso ninguno. No podía dormir. La emoción de los eventos del día me mantuvo despierto. Había una pantalla en la pared al lado de la cama que sospeché que podría proporcionar entretenimiento, pero aún no había descubierto cómo funcionaba. Había varias formas de tecnología humana en la habitación con las que no estaba familiarizado. En el escritorio estaba una pantalla pequeña y elegante conectada a un panel plano con botones individuales, cada uno marcado con letras, números o símbolos del alfabeto inglés. A diferencia de mi implante traductor que me permitía leer varios idiomas, este dispositivo humano solo funcionaba con el habla. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. No quería que me vieran en mi estado actual, así que agarré un trozo grande de tela de la cama y me envolví con él antes de abrir la puerta. El sargento Jerk estaba allí sin su equipo de combate, pero todavía con uniforme militar y con el abdomen vendado. Sargento Jerk, ¿no es tu hora de dormir? Jerk está bien. Sí, lo es, pero estoy demasiado nervioso por la adrenalina anterior. ¿Por qué lo harías? Yo decidiría para no presionar más. No importa. ¿Necesitas algo? Solo quería hacerte saber que interrogaremos a algunos de los FLUI en la mañana, ya que eres nuestro enlace principal con tu especie en este momento. Me gustaría que estuvieras allí. Estaré. Herrick me miró y se rió entre dientes. ¿Te ves cómodo? Debo haber hecho un gran espectáculo, y supongo que este no era el uso previsto para la tela. Bueno, la ropa proporcionada no me cubre por completo. No te preocupes. Solo estoy bromeando. Regresaré a mis habitaciones. Alguien vendrá a buscarte la computadora portátil. Cuando es hora se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Y si estás aburrido, hay una computadora portátil en el escritorio. Está configurada para acceso de invitados, por lo que no necesita contraseña. Tiene acceso a internet, y hay un folleto en el cajón del escritorio que explica cómo usarlo. Simplemente presiona cualquier botón para iniciarlo. Buenas noches. Uis caminó por el pasillo y cerré la puerta detrás de él. Estaba a punto de volver a la cama, pero luego noté la computadora portátil que mencionó. Ya que tenía algunas horas decidí intentarlo. No me había dado la oportunidad de preguntar qué era Internet, y me di cuenta de que muchas de estas cosas deben parecer triviales para Jerk y otros humanos. Me senté en el escritorio, que era un poco pequeño, lo que me obligó a sentarme de lado para estirar las piernas. El folleto estaba en el cajón del escritorio junto con algunas hojas blancas delgadas y lo que parecían pequeñas herramientas cilíndricas con extremos puntiagudos. Algunas eran de plástico, mientras que otras eran de un material amarillo más suave. El folleto explicaba que un dispositivo llamado mouse estaba conectado a la computadora portátil y se usaba para controlar la interfaz. Me tomó un tiempo aprender a usarlo, pero después de aproximadamente 2 horas descubrí los conceptos básicos. Descubrí que Internet era una vasta base de datos pública con texto, videos e imágenes interminables sobre casi cualquier tema. Solo era útil si sabías qué buscar. Decidí buscar armas y me abrumaron más de 1.000 millones de resultados. Las primeras entradas eran antiguas armas cuerpo a cuerpo de la era preespacial de la humanidad. Fue fascinante ver cómo diferentes regiones de la Tierra habían desarrollado varias armas cuerpo a cuerpo: espadas, hachas, lanzas, cuchillos, mazas. La humanidad tenía una larga historia de idear formas de matarse unos a otros. Entonces encontré un artículo inquietante cuyo título decía Tratado de la ONU de 200 años, que prohíbe las pruebas de armas nucleares abandonadas a raíz del conflicto de la floración. Estaba claro que tenían armas nucleares. Busqué armas nucleares y encontré una abrumadora cantidad de entradas. No había forma de que pudiera dormir. Ahora tenía mucho que leer. En algún momento debí haberme quedado dormido. Me desperté con un golpe en mi puerta. Mi cabeza descansaba torpemente sobre el escritorio y un calambre severo en mi cuello mientras apartaba mi cabello blanco de mi cara.
Escuché una voz desde el otro lado de la puerta. ¿Estás despierto? Abrí la puerta un poco para encontrar a un humano mucho más joven que el sargento JERCK. El sargento JERCK solicita su presencia en el calabozo. Estoy aquí para escoltarlo. Por supuesto, solo déjeme volver a ponerme mi uniforme. Cerré la puerta y con entusiasmo, armas nucleares humanas, me quité la ropa humana holgada. Mi cabello se había deshecho durante el sueño, ahora cubría mi cara. Rápidamente lo recogí detrás de mis orejas, asegurándolo con un clip. Dejé la ropa humana cuidadosamente en la cama pensando que podría necesitarla de nuevo más tarde antes de dormir. Había leído mucho sobre las armas nucleares humanas, su poder destructivo era evidente, pero lo que más me preocupaba era la gran cantidad. Solo Estados Unidos tenía más de 14.000 ojivas nucleares, todas capaces de entregarse de barco a barco. Eurasia, la segunda nación humana más grande, controlaba más de 28.000, aunque menos eran capaces de transportarlas a bordo en comparación con los estadounidenses. Según lo que leí, este crucero solo podría tener suficientes misiles nucleares para aniquilar un planeta considerable, y viajaba a más de 50.000 millas por hora. Afortunadamente, parecía que los humanos eran reacios a usarlos. Mi investigación reveló que las armas nucleares solo se habían usado 3 veces en la historia, 2 de esas instancias en la misma guerra, siendo la más reciente un misil de hidrógeno utilizado por los estadounidenses en lo que entonces se llamaba Rusia. La mayoría de las especies que descubren tales armas antes de los viajes espaciales se extinguen, pero los humanos las tuvieron durante más de un siglo antes. Oré descubriendo viajes más rápidos que la luz. Una vez vestido con mi familiar uniforme marrón, volví a abrir la puerta. Dudé por un momento mirando hacia el escritorio, donde había escondido el arma humana que tomé de la armería. Antes decidí dejarla atrás, y procedí a abrir la puerta. Los jóvenes humanos se pusieron de pie, y me miraron de arriba abajo antes de concentrarse en su tarea. El calabozo está por aquí, necesitamos tomar el ascensor, y luego es una caminata corta hasta la cámara de observación. Lidera el camino. Nos dirigimos hacia el ascensor, el mismo que había usado antes. Las puertas se cerraron automáticamente detrás de nosotros, y descendimos por lo que pareció un tiempo considerable. Aproveché la oportunidad para hacer una pregunta que había estado en mi mente: ¿por qué los humanos tienen 2 nombres? Noté que tanto las etiquetas con tu nombre como las del sargento Yerrick tienen nombres diferentes. El humano se relajó un poco. Es un nombre y un apellido, ayuda a distinguirnos y muestra nuestra familia. Usualmente usamos nuestros apellidos para situaciones formales. Interesante. ¿Por qué es necesario tener 2 nombres en caso de que alguien más tenga el mismo nombre? ¿Por qué 2 personas tendrían el mismo nombre? Porque la apertura de la puerta se cortó. Su explicación: mientras procedíamos al área de observación, tuvimos que detenernos 2 veces para que el humano pudiera ponerse de pie con el brazo derecho levantado hacia su cara. Mientras otros pasaban por la aduana militar humana, o tal vez solo las estadounidenses, parecían bastante peculiares. Finalmente llegamos a una puerta que el joven humano abrió ingresando un código. La mantuvo abierta para que yo entrara antes de cerrarla detrás de nosotros. Dentro había una mesa con varias sillas pequeñas, el sargento Jerk y otras 2 personas, y una ventana que daba a una habitación con un escritorio y 2 sillas. Me alegro de que pudieras venir. Sé que este no es tu trabajo habitual, pero eres el único representante de tu especie aquí. Jerick estaba de regreso con su equipo de combate, presumiblemente para proporcionar los músculos necesarios si alguno de los prisioneros de la floración decidía resistirse. El otro guardia humano estacionado en el calabozo probablemente también ayudaría. Una puerta grande y pesada en la habitación visible a través de la ventana se abrió y una floración más pequeña entró, tomando asiento antes de que la puerta se cerrara automáticamente detrás de ellos. Esta fue mi primera vista clara de uno. No eran completamente negros como había pensado inicialmente, mientras que las grandes placas de armadura en su cuerpo eran negras. La piel entre ellos era de un tono grisáceo similar al mío. Había asumido que estos seres llevaban armadura de combate, pero parecía ser natural. Este piso en particular tenía rayas blancas en sus brazos y, aunque parecía delgado, no se debía a la desnutrición como yo. Estoy delgado debido a que la gravedad de mi hogar es más ligera que la de la Tierra, no por falta de sustento. Este individuo parecía enfermo y se movía como si estuviera enfermo, con algún tipo de dispositivo en su muñeca, probablemente para rastrear sus movimientos. Un humano mayor con atuendo formal blanco entró por una puerta diferente a pesar del vestido formal. Llevaban un arma enfundada en la cadera y se sentaron frente a la flora. Su discurso era un poco diferente al de los demás, con partes de palabras extrañamente enfatizadas. Buenos días, amigo, el traductor que proporcionamos está funcionando. La flora respondió con una voz monótona a través del traductor. Es cierto. Muy bien. Te haré algunas preguntas básicas sobre tu especie. ¿Es eso aceptable? Esa no es mi decisión. No puedes responder. Preguntas que no me permiten. No me lo permite. ¿Quién líder? Desconocido. El traductor debe haber carecido de un término para la respuesta de la flora. Este líder.
¿Estaban en la nave contigo? Es cierto. Entonces están muertos, definitivamente están muertos. La Floración miró hacia abajo por un momento y luego al dispositivo en su muñeca, aparentemente sumido en sus pensamientos. Finalmente se giró hacia el interrogador humano. ¿Qué quieres saber? Me desperté de golpe y encontré al sargento Jerick de pie sobre mí. Un timbre fuerte y penetrante llenó mis oídos y estaba desorientado. De alguna manera había pasado de estar sentado en una silla durante el interrogatorio a estar tirado en el suelo. Vidrios rotos y humo llenaron la habitación. Mi cabeza palpitaba por la caída. Traté de ponerme de pie, pero algo me lo impedía. Mareado y desorientado, luché por darle sentido a la situación. Jerick sostuvo una mano lateral. Mientras escaneaba la habitación, un humano yacía muerto en el suelo debajo de una silla, el vidrio provenía de la ventana divisoria rota, y la sala de interrogatorios se veía ennegrecida y deformada como si hubiera ocurrido una explosión, mi visión parpadeaba entre borrosa y enfocada, luché por levantarme y seguir a Jerick, pero estaba bien, Ois, lo siento, esto no va a ser agradable, enfundó su arma, se agachó a mi lado y me levantó sobre su hombro, el dolor era intenso y me hacía difícil apreciar con qué facilidad Jerick logró llevarme mientras corría. Salimos al pasillo médico donde un gran grupo de soldados con armas desenvainadas avanzaba lentamente hacia la sala de interrogatorios, nos hicieron a un lado y nos dirigieron hacia dos médicos de campo. Jerk me dejó en el suelo frente a ellos, sacó su arma y se reunió con los soldados. Los médicos, un hombre y una mujer o ambas mujeres, usaban máscaras que oscurecían sus rasgos, pero tenían el cabello largo. Comenzaron a examinarme inicialmente con movimientos rápidos, pero luego uno dudó e intercambió una mirada con el otro. No estoy seguro de cómo tratar esto, tenemos que llevarlo a la bahía médica para una exploración, ¿de acuerdo? Llamaré a una camilla, aplique presión aquí, un trozo de metralla parece cristal balístico en el muslo izquierdo. Conseguí levantar la cabeza para mirar mis piernas, mi uniforme estaba rasgado en el lado izquierdo con sangre manchada alrededor de los bordes, fue una mala idea mirar. Dejé caer la cabeza hacia atrás, el otro médico presionó un paño blanco contra mi pierna y apreté los dientes contra el dolor en medio de los gritos y las alarmas estridentes. Vi a dos personas pasar corriendo con objetos cilíndricos rojos con mangueras conectadas. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente llegaron dos médicos más. Uno era notablemente grande y desplegó un objeto cuadrado de su espalda transformándolo en un estante largo y delgado con asas. Me levantaron con cuidado y me sacaron del pasillo. Uno de ellos sacó algo de su bolsillo, esto ayudará a aliviar el dolor hasta que podamos llevarte al médico. El pequeño objeto afilado con un líquido fue inyectado en mi pierna, el dolor se atenuó rápidamente. Desapareció. Me pregunté brevemente cómo sabían que no tendría una reacción grave a la medicación, pero decidí que la falta de dolor valía la pena el riesgo. Una vez que el dolor desapareció perdí la conciencia de nuevo. Cuando me desperté estaba en una habitación blanca acostado en una cama, todo a mi alrededor era blanco. Curioso, considerando que los entornos médicos humanos parecían favorecer este color. Habitación blanca, estaba solo y tenía cuidado de no moverme, inseguro de la extensión de mis lesiones o los tratamientos administrados. Estaba conectado a varios dispositivos. Uno mostraba gráficos que parecían medir mis latidos del corazón, y otro tenía un líquido transparente fluyendo hacia mi antebrazo. Mi uniforme había sido reemplazado por una prenda blanca suelta que cubría todo mi cuerpo. Sentí un poco de vergüenza, pero sabía que en medicina la ropa a menudo complica las cosas. Mientras inspeccionaba la habitación, dos golpes en la puerta que se abrió momentos después. Un hombre mayor, con mucho cabello blanco en la cabeza y la cara, entró. Bueno, aparte de encontrar un compuesto en su sangre similar al riol, pudimos tratarlo con relativa facilidad. Se rió entre dientes. Probablemente deberíamos haber solicitado información sobre su anatomía. Antes de traerlo a bordo se acomodó en una silla de ruedas y se acercó a mí. ¿Te sientes bien? No puedo sentir la herida en mi pierna, pero me duele bastante la cabeza. Sonrió. Bueno, si no quieres lastimarte es mejor evitar las explosiones, son peligrosas. ¿Sabes? Evidentemente sabes qué pasó más allá del hecho de que ocurrió una explosión en el calabozo. No puedo proporcionar más detalles. Dijo que solo te estaba controlando. Has estado durmiendo durante unas horas. Hemos quitado toda la metralla de tu pierna, y deberías sanar en un par de días. Te sugiero que descanses un poco si estás decidido a permanecer despierto. Hay un control remoto en tu mesilla de noche que controla la pantalla en la pared. Salió de la habitación. Saqué la manta blanca para examinar mi pierna. Estaba envuelta en tela blanca con un tono rosado que comenzaba a filtrarse. Los médicos habían hecho un buen trabajo, no exactamente como lo hubiéramos tratado, pero efectivo de todos modos. Llamaron a la puerta, y rápidamente me cubrí. Esta vez, cuando la puerta se abrió, el sargento Jerk entró vestido con la misma ropa blanca que yo. Su brazo derecho estaba en cabestrillo. Oye, Osis, ¿cómo te sientes? Mejor. Tu personal médico lo hizo bien, Jerick, a pesar de la falta de familiaridad con mi fisiología. ¿Qué pasó, Jerick? No recuerdo nada antes de despertar en el suelo. Todavía estamos
Juntando las piezas, todo lo que sabemos es que una vez que comenzó a responder nuestras preguntas, un explosivo dentro de la Floration detonó. Irónicamente, el mismo vidrio balístico que fue removido de tu pierna terminó salvándonos. Se confirmó la muerte de 2 humanos. La otra Floration ahora se niega a hablar y parece no tener conocimiento del explosivo. Por ahora hemos decidido mantenerlos en el bloque. Es desafortunado que ninguno de sus líderes haya sido capturado vivo. Sí, eso habría simplificado las cosas. Carson tuvo que volar el único que encontramos. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento con el daño de los impulsores de masa primarios de su nave y la explosión? Estamos viendo unos días antes de que podamos restablecer la comunicación supraliminal. Estamos solos hasta entonces, y no podemos viajar de regreso a su estación usando motores sublumínicos mientras estamos en reparaciones, y después de las reparaciones nos comunicaremos con la flota de la Federación en el sistema estelar más cercano para explicar la situación. Luego nos reuniremos con el segundo grupo de defensa del alma para escoltarnos de regreso al espacio de la Federación. Allí los dejaremos y convocaremos una reunión del Consejo para alertar a la comunidad sobre la Floración. No quiero ser grosero, pero ustedes los humanos no han sido parte de la Federación el tiempo suficiente para convocar una reunión del Consejo. Creemos que tratar con una nueva especie esclavista hostil tiene prioridad sobre esas reglas. Es justo. Supongo que estaré aquí un poco más. Entonces Jerick se rió entre dientes. Weck, encuentra algo para que hagas para pasar el tiempo una vez que te sientas mejor. Por supuesto. Se movió hacia la puerta y estaba a punto de irse. Espera, idiota. Sí, gracias por sacarme de allí. No lo menciones. Hangar B. Me había sentado en la cama, ahora podía poner peso en mi pierna. Cualquier medicina que los humanos me habían dado funcionó bien mientras probaba mi peso. La puerta se abrió sin tocar esto. En ese momento, un hombre más bajo entró con un uniforme que no había visto antes. El sargento Jerk solicita su presencia en el hangar. Estamos preparando casas en caso de otro ataque. Comencé a responder, pero se fue antes de que pudiera. Noté mi uniforme doblado en un escritorio en la esquina. Había sido reparado donde la metralla lo había desgarrado. Tendría que agradecer a quien lo hizo que pudiera caminar con bastante normalidad ahora con solo una ligera cojera. Me alegré de que el hombre no me hubiera mostrado el camino al hangar. Me dio la oportunidad de explorar un poco. Los pisos estaban claramente etiquetados con letras rojas que apuntaban hacia el hangar A y el hangar B. Decidí probar primero el hangar B, ya que estaba más cerca. El pasillo se extendía largo y ancho, alineado con vehículos más pequeños similares a los que había visto antes en la armería. Estantes y cajas llenaban el espacio y humanos con diversos atuendos, algunos con equipo de combate, otros en naranja brillante, se movían. Una figura en particular me llamó la atención. Una persona encerrada en un exoesqueleto de metal levantaba y reubicaba sin esfuerzo cajas grandes. Las cajas aparecieron excepcionalmente pesado, lo que me llevó a preguntarme si estos exoesqueletos también tenían aplicaciones de combate. Entré al hangar B a través de una puerta grande. El tamaño del hangar era impresionante, probablemente diseñado para acomodar los tanques visibles en el corredor entre los dos hangares. Inicialmente, no podía entender por qué era necesario tanto espacio hasta que vi las enormes naves de transporte que podían llevarlos. Estas naves eran enormes y estaban fuertemente armadas con grandes armas cinéticas montadas en la nariz y armamentos adicionales en las alas. Presentaban propulsores de maniobra y parecían capaces de mover tanques con un interior equipado con asientos para transportar soldados. Ninguno de estos vehículos se parecía a lo que yo consideraría un caza. Sin embargo, un vehículo en el centro del hangar me intrigó. Era más pequeño y elegante que las naves de transporte y parecía estar diseñado tanto para uso atmosférico como espacial. Tenía 2 juegos de alas, una larga en el frente y otra más corta. R en la parte posterior, así como 2 grandes propulsores circulares entre las alas. La nariz presentaba un cañón circular con múltiples barriles, y las alas estaban alineadas con objetos puntiagudos cilíndricos que recordaban a los grandes misiles que había visto durante mi investigación. Me quedó claro que había entrado en el hangar equivocado. Estos vehículos parecían caer en las categorías de transporte o bombardero. Los cazas deben estar en el hangar A. Mientras caminaba hacia el hangar A y hangar A, noté que los humanos ocasionalmente se detenían para mirarme. Las nuevas especies a menudo los intrigaban, lo cual era comprensible y divertido. Al observar a los soldados que pasaban, noté que todos portaban armas de fuego y usaban guantes con material duro sobre los nudillos. También llevaban armas cuerpo a cuerpo grandes y afiladas con mangos que encajaban en fundas en sus caderas o pecho. Esto sugería que los humanos eran competentes en el combate cuerpo a cuerpo a pesar de carecer de armas naturales, aunque todavía tenía que verlo en acción. Era un aspecto intrigante a considerar. Entrar al hangar A confirmó mi sospecha de que de hecho estaba designado para cazas.
El sargento Jerk estaba adentro participando en conversación con un humano vestido de naranja brillante, aunque aún no me había notado. Aproveché la oportunidad para examinar los cazas más de cerca. Estas naves más pequeñas y diseñadas para solo 2 humanos estaban más en línea con mis expectativas. Para un caza tenían propulsores predominantemente en la parte trasera, consistente con otros diseños de naves humanas, y estaban armados con al menos 3 armas cinéticas orientadas hacia adelante. Estaba ansioso por inspeccionarlos más a fondo, pero Jerick me vio. Osis, por aquí. Me acerqué, y el idiota humano estaba hablando conmigo. Bueno, sé que tu experiencia radica en las armas de mano, pero como estás aquí no hay mucho más que hacer. Pensé en darte un recorrido más detallado. Jerick, tengo curiosidad por saber por qué te asignaron para ayudarme. ¿No eres más o menos un soldado? Me asignaron este rol porque soy el único en esta nave con experiencia en comunicarse con extraterrestres en persona. Ninguno de ellos era de tu especie, pero es mejor que nada. No me malinterpretes, aprecié tu compañía. Solo me preguntaba por qué no me recibió un diplomático o alguien con un rol similar a un diplomático. No tendría ninguna experiencia con armas o combate, eso es cierto. Así que ¿son estos tus cazas? Sí, lo son los modelos F-1000 Fury diseñados para operaciones atmosféricas y de vacío. ¿Son capaces de viajar más rápido que la luz? Ciertamente no. Son naves de ataque utilizadas en naves más grandes con capacidad FTL. Solo dejan el crucero para atacar objetivos relativamente cercanos. Esto podría ser donde los humanos nos superan. Solo mirarlos genera dudas sobre su efectividad, aunque había tenido pensamientos similares sobre sus armas de mano cinéticas. Traté de mantener la mente abierta. Eran claramente cazas humanos, mientras que hemos confiado en los drones de combate durante mucho tiempo, que generalmente superan a los cazas convencionales. No usas drones. Oh, sí lo hacemos, pero para los cazas, el costo adicional aún no se ha justificado. Los drones pueden ser pirateados o interrumpidos por bloqueadores de comunicaciones. Usamos drones para misiones de reconocimiento y bombardeos ocasionales. Me cuesta entender cómo se puede considerar que los drones no valen la pena. Puede que solo sea un sesgo personal. O estoy predispuesto hacia los drones o Jerk está hacia Minecraft. ¿Cuáles son sus armamentos estándar? Vienen con los modelos estándar. Un cañón de 30 milímetros y 2 ametralladoras secundarias de 12.7 milímetros. Los misiles se almacenan en cápsulas en los lados. Los misiles son como misiles nucleares, no exactamente usan propulsores químicos, algunos con sistemas de seguimiento, y otros sin. ¿Qué tipo de rendimiento explosivo tienen esos misiles pequeños? Varía según el tipo. Son mucho más pequeños que los misiles Ironhead que lleva este crucero. Generalmente tienen ojivas pequeñas y usan propulsores químicos normales, pero también pueden ser nucleares o incluso de antimateria. ¿Tienes armas de antimateria? Las armas de antimateria están restringidas en la Armada de Defensa Galáctica. Sin embargo, las restricciones sobre los miembros individuales son más difíciles de hacer cumplir, clasificadas como clase PK o asesinos de planetas. Las armas de antimateria, típicamente el antihidrógeno, puede hacer que un planeta sea inhabitable o incluso hacer que se desintegre. Ahora se me hizo creer que este crucero humano no solo llevaba ojivas de antimateria, sino que también operaba con un reactor antihidrógeno con energía nuclear como respaldo. Aunque Jerk mencionó misiles antihidrógeno de combate, no estaban almacenados en esta nave debido a su costo. 2 asesinos de planetas en una nave militar. Uno podría incinerar una porción significativa de un planeta terrestre. Aparentemente, la humanidad no había comprendido que tales armas son una afrenta a la naturaleza y deberían ser erradicadas, pero influir en el sargento Jerk o cualquier humano aquí no era mi responsabilidad. Eso dependía de los representantes del liderazgo. ¿Por qué la humanidad parece convertir en arma cada pieza de tecnología que descubre y solo más tarde encuentra usos logísticos para ella? Tenían energía nuclear, sí, pero solo después de destruir 2 ciudades. Esto me preocupa. La nave funciona con antihidrógeno y lleva armas antihidrógeno. ¿Significa esto que los humanos han usado antimateria en combate antes? ¿Estoy pensando demasiado en esto? Jerick fue evasivo cuando indagué más y mencionó el miedo a lo desconocido y la diplomacia del gran garrote. Era una perspectiva que yo no había considerado. Que los humanos como yo somos individuos con diferentes ideales, morales y creencias. Hasta ahora solo había interactuado con personal militar, no con civiles. Su individualidad estaba clara por su historia de conflictos internos. Una especie unida por un objetivo común no lucha entre sí. Ahora, de vuelta en mi habitación, me di cuenta de que solo habían pasado unos pocos ciclos. Aunque parecía mucho más tiempo desde que pisé esta nave, habían sucedido muchas cosas. Había pasado incluso más tiempo desde la última vez que vi a alguien de mi especie. Estaba solo en esa estación, lo cual era de esperar dada nuestra rareza. Tendemos a ser solitarios. Esta interacción constante con los humanos estaba lejos de ser normal para mí. Claramente me sentía estresado. No había comido nada desde antes de mi llegada y recién me había dado cuenta.
Consideré pedirle a Jerick o a alguien más que me guiara a la cafetería, pero como no había restricciones para mis movimientos, decidí ir solo. Los carteles alrededor indicaban dónde estaba todo. La tripulación estaba encendida. Las luces se apagaron y dormir no era la opción. La cafetería era una opción para mí. Tampoco tenía mucha hambre, pero necesitaba algo para ocupar mi tiempo. Las luces del pasillo estaban atenuadas por la noche. Suficiente para ver, pero todavía bastante silencioso. No estaba seguro de si la cafetería sería accesible o si tendría algo disponible a esta hora. Tampoco sabía si la comida allí sería adecuada para mí. Sin embargo, pensé que era mejor explorar que hacer preguntas. Esta salida era más para aliviar mi aburrimiento y ver los alrededores que para comer. Para mi sorpresa, la cafetería estaba más cerca de lo esperado. Parecía que había cafeterías más pequeñas que atendían diferentes áreas de estar en lugar de un gran comedor. La entrada era una puerta humanizada con un panel de botones al lado. Apreté el botón, y la puerta se abrió. Tuve que agacharme para entrar. Las luces estaban encendidas en el interior, iluminando una habitación llena de mesas y sillas, cajas altas a lo largo de una pared y encimeras con lo que parecían utensilios para comer, ninguno de los cuales me resultaba familiar. Un grupo de 5 humanos sentados en una mesa con ropa casual, que no había visto antes. Cuando entré dejaron de hablar y me miraron, sus expresiones una mezcla de asombro y curiosidad. Claramente no se habían encontrado con un extraterrestre antes, al menos no de cerca. Estos humanos estaban desarmados, indicando que no eran personal militar, o si lo eran estaban fuera de servicio. Uno de ellos finalmente habló: ¿Eres un extraterrestre? Esta sorprendente revelación fue recibida con un golpe juguetón en el hombro de otro en la mesa. Me reí y respondí: ¿Eres un extraterrestre? El hombre humano, frotando su hombro, asintió levemente aceptando el comentario. Supongo que no hay comida aquí. Una mujer humana con cabello largo y negro respondió: sí, pero espera, ¿qué comes? ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿qué tipo de alimentos consumes? Los humanos son omnívoros, así que tenemos productos de carne y vegetales disponibles. Oh, ya veo, soy herbívoro. Se puso de pie y se acercó a mí luciendo algo aprensiva. Mientras se acercaba no la culpé. Debo lucir bastante intimidante desde su perspectiva. La cafetería principal no abre hasta la mañana, pero hay bueno disponible 24 céntimos para pasajeros como nosotros. Pasajeros como tú somos civiles, no militares, así que no estamos aquí para apagar las luces. No empezamos a trabajar hasta mañana tarde. De todos modos, no hay comidas completas disponibles, pero hay pequeños artículos como ensalada de fruta fresca, harina de avena y pan. La miré sin comprender. No sé qué es nada de eso. Ella miró hacia arriba por un momento, luego dijo: claro, por supuesto, déjame mostrarte. Me llevó a uno de los mostradores, donde había una gran bandeja de metal cubierta con vidrio. Levantó una de las tapas por el asa, revelando pequeños artículos esféricos rojos y verdes. Probablemente fueron recogidos de una planta más grande. Los colores eran llamativos. Estas son manzanas, son bastante dulces y ácidas y crujientes. Lo siento, es difícil describir los sabores. Se movió a la siguiente bandeja y levantó la tapa, revelando artículos esféricos naranjas. Estas son naranjas. Me reí, un nombre bastante creativo para ellas. Parecía incómoda y no reaccionó a mi broma. Sí, son más dulces y menos ácidas que las manzanas. Lo siento, tendrás que probarlas. Los sabores son difícil de explicar. Entiendo que mientras sea a base de plantas debería poder comerlo. Genial. También hay agua y café, si quieres algo para beber. Café, ¿verdad? Sigo olvidando que puede que no sepas qué es. Es una bebida caliente similar al agua que solemos tomar por la mañana para ayudarnos a despertar. Es bastante amarga, así que normalmente añadimos azúcar. La temperatura es lo que te despierta. Oh, no, es la cafeína la que hace el truco. Estaba emocionado. Era casi imposible encontrar algo con cafeína fuera de mi sistema doméstico. Todos los demás pensaban que éramos raros, por eso esta fue la primera cosa en común entre nosotros y los humanos. Muy emocionante. Me gustaría probar el café. Claro, ¿quieres azúcar? Lo probaré solo primero. Muy bien, coge una de esas tazas, colócala debajo del pico y presiona el botón para servir. Seguí sus instrucciones con la taza pequeña. El líquido era marrón oscuro y humeante. Debe estar bastante caliente. Cerré los ojos y tomé un pequeño sorbo. Mis ojos se abrieron de golpe. Bueno, ¿qué piensas? Quedarse en este barco ahora parecía mucho más atractivo.